jóvenes, bienvenidos a Anclaje 619 este viernes, en donde seguimos hablando un poco de los diezmos, las primicias y todo lo que tiene que ver con las finanzas. En esta otra segunda parte, en la primera parte hablamos con el hermano William y Livni acerca de la experiencia que tuvo el hermano William, una experiencia ahí por ahí. Conocimos un poco de qué es el diezmo en tanto a teoría, pero vamos a aplicarlo así un poquito más a la vida práctica. Hermano William. Sí, correcto. Antes de irnos a la parte práctica y poder, si me permite, comentar un poquito el testimonio mío. Le quiero decir lo que dice la palabra. Fíjense que en Génesis dice que mientras exista la tierra, existirá el día y la noche, el invierno y el verano, siempre, las dos caras. Y también, mientras exista la tierra, existirá la siembra y la cosecha. ¿Sí? Entonces, el hecho de hablar de los diezmos, aparte de que es una obediencia en el corazón y una gratitud, también es una siembra. ¿Sí? Amén. Y eso, hermano, va enlazado a lo que dice 2 Corintios 9, desde el 6 hasta el 11, quizás, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay personas, lo comentábamos, hermano, que han empezado a dar el 10, ¿verdad? La 10ª parte, pero que luego el Señor lo bendice y empiezan con el 15%. Y luego el Señor lo bendice aún más y llegan al 20%. He conocido, hermano, personas que han testificado, ¿verdad? Pastores que han vivido hasta con el 10% y han diezmado el 90% de tanto que el Señor les ha bendecido. Entonces, y sigue diciendo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y luego dice el versículo 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de acción de gracias. Entonces, yo creo que cuando uno se vuelve partícipe del reino en esta forma, ¿verdad? De dar de lo que el Señor nos da, porque hay que reconocer que de lo que nosotros recibimos el Señor nos lo ha dado, y fruto de ese agradecimiento es que nosotros venimos y damos gracias a Dios por medio de nuestros diezmos y de nuestra ofrenda. Y bien importante eso, porque también creo que lo mencionábamos antes de empezar a hablar del tema en cámaras, de que no hay que verlo estrictamente como una obligación o como porque ni modo, porque también Dios ve el corazón. Y como tú leías ahí, dice acción de gracias, ya lo mencionábamos en la primera parte. Entonces tiene que ir esa parte de agradecimiento. Y algo que a mí se me venía a la mente, que muchas veces nosotros como jóvenes no estamos tan seguros de hacer esto, porque no es algo que nosotros vemos un resultado en el momento. Porque si yo doy $20 para comprar una camisa, ya me llevo yo la camisa. Entonces momentáneamente recibo un beneficio de esos $20. Y en la iglesia no es así, sino que, nosotros vemos que depositamos el diezmo y solo se nos fueron los $20. Entonces muchos jóvenes pueden pensar así, pueden pensar y dicen: y entonces, mejor me lo quedo yo, o mejor para irme a comer unas cosas con mis amigos. Pero realmente no comprendemos el significado de la obediencia y el agradecimiento. Y algo que tú decías, bien, lo veíamos en temas, sí, creo que el año pasado, cuando decíamos que todo lo que entra a nuestras manos ya de por sí es de Dios, porque si Él no permitiera eso, no entrara a nuestras manos. Entonces, si se vuelve como tal, venimos repitiendo una obra de agradecimiento por lo que Dios nos ha permitido. Yo creo que es algo revelado, hermano, como sí, usted lo ha mencionado tantas veces. Sí, solo el Señor nos revela hacer esto, ¿verdad? Dice la Biblia: ahí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y cuando uno piensa que eso es mi tesoro y no ve la grandeza de Dios, Dios es omnipotente y Él puede obrar de maneras sobrenaturales. Dios puede hacer que en este momento alguien dirá: yo no tengo dinero, no tengo esto. Pero Dios es omnipotente y creemos, Dios es omnipresente y es omnipotente y Dios puede transformar la vida de alguien. ¿Cuánta gente no ha sido cambiada?
Sí. Yo le comentaba, hace muchos años yo viví en una de las colonias más difíciles de Apopa. Llegar a trabajar a la empresa, yo dije siempre, alguien hubiera sabido de dónde venía yo, a mí no me daban lugar porque me hubieran dicho de ese lugar no te damos lugar para que entres a la empresa. Y entrar a trabajar al área de finanzas, peor todavía. Y se me abrieron las puertas, no porque tuviera cuello ni nada por el estilo, sino porque el deseo en el corazón de servir a Dios, de bendecir la obra de Dios, ¿sí? Creo que así como muy bien decía usted, yo también conozco gente, amigos, que me dicen, William, cuando comencé mi negocio, comencé casi sin nada y comencé a darle el diezmo a Dios en mi negocio y comencé a aumentar y fue aumentando. Ahora, hay quien dirá, yo he dado mi diezmo, pero a mí no me vienen más finanzas. Pero también hay una cosa, ¿cuánta gente no se enferma? Está con salud, tiene gozo, tiene alegría, tiene familia, no le hace falta. Miren, mucha gente que tiene mucho dinero, pero son infelices. Sí. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y se están divorciando. Hay otra cantidad de gente que no pueden dormir, ¿sí? Por las ansiedades, por el afán, pero Dios viene y cuando uno obra y comienza a dar, Dios transforma. Él se vuelve el administrador de absolutamente todo. Él viene a cuidarle, por eso dice, ve y voy a destruir y voy a apartar al devorador, todo esto que antes venía, dice la palabra, como dice, es un vallado. ¿Recuerdan ustedes lo que el diablo dijo? ¿Cómo no te va a servir si tú lo has protegido bajo? Le has puesto vallado, y ese vallado de Dios es cuando uno invierte en el reino de Dios y uno da su diezmo. El otro día les voy a contar, lo hice una vez y les voy a contar ese testimonio. Se me permitió participar en cierta empresa y me pareció curioso porque me permitió estar y de pronto yo dije, voy a dar mi primicia y me vino una cantidad de dinero y dije, ¿qué? Cuando uno ve $3 uno dice, aquí están $3, cuando uno ve y una cantidad más alta, uno dice, no, pero lo voy a contar, lo entregué, lo di. Eso que hice abrió la ventana de los cielos porque esa empresa comenzó a prosperar. Wow. Y de pronto comenzó a crecer y a crecer. De pronto uno va con, es que por eso digo, la parte legal, no, conozca a Dios. Es un pacto personal con Dios, ¿sí? Dios comienza a obrar de manera que uno no conoce. ¿Cómo iba a estar teniendo este privilegio de estar con ustedes si no hubiera conocido, si el amor de Dios no hubiera llegado hace años y ahora poder decir, Dios ha bendecido porque hemos creído en este proyecto de Dios de poder sembrar el reino, de poder dar su diezmo, de poder dar sus ofrendas? Algo que quería mencionar, y que está en Malaquías, ¿verdad? Dice que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y a veces nosotros, como cristianos, queremos adecuar la forma en cómo cumplir ese mandamiento. Y uno puede decir, no, pero yo hospedo cuando vienen pastores. O yo lo hago de esta manera. Uno quiere buscar la forma en cómo cumplir el mandato que Dios ha dado. Uno trata de buscar de cambiar ese de lo que me conviene a mí. Ajá. Pero aquí es claro, o sea, no podemos sustituir los diezmos y las ofrendas con acciones, o como lo mencionábamos, el ejemplo de no, pero yo honro a mi mamá, ¿verdad? Yo lo doy a mi mamá, no falta, todos los meses, o a mi papá. Pero ya Dios. Pero eso es otro mandamiento, porque es el de honra a tu padre. El de honra. Y fíjense que la gente anda buscando, anda diciendo, pensando qué me falta, cuánto tengo, qué no tengo, y casi no piensa en cuánto le voy a dar más a Dios. Les voy a contar una experiencia. Hace unos años, le dije a Dios, quiero dar un diezmo, estaba mucho más joven, quiero dar un diezmo de $300. Para pensar en $300 significaba $3,000. Y comencé, Padre, te quiero pedir. Y ocurrió esto, les voy a contar. Vino el dueño de la empresa un día y me dijo, pero así, de pronto apareció el primero que dijo, mira, yo te debo $500. 500. Apareció el dueño de la empresa y dijo, mire, yo veo que usted, como trabaja conmigo, me encantaría que toda la vida ande con trajes. Aquí emitió un cheque de $1,000, $1,500. Y después apareció otra persona, aquí está. Y cuando vine a ver,
estaba llorando en el altar, entregando $300 de diezmo, porque yo dije, le pedí a Dios y Dios se movió. Porque cuando uno se mueve para dar más, y les cuento esto porque no para jactarme, cosa que se parezca, porque quiero bendecir a los jóvenes, pero el otro día vi a mi hijo y mi esposa me comentó, mira, tuvo un negocio y apartó el diezmo apartó en su primer negocio, apartó el diezmo para la obra de Dios. O sea, como uno ve, eso es revelado, pero uno ve y le dice a su familia, esto está pasando no porque seas inteligente, no seas capaz, sino porque el favor de Dios está contigo. Y esta es la ventana que se abre. Cuando no tenemos cuello, cuando no tenemos a alguien que nos dé, cuando no tenemos a alguien, Dios viene y Dios dice, probadme y vas a ver si no te abriré las ventanas de los cielos. Y vemos que exactamente no hay, como usted decía, no hay cuello, no hay nada más que la mano de Dios en nuestra vida. Y yo quería leer acá que está Proverbios 3:9, que dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces mencionaba hace un ratito hablar de la primicia, y creo que también tiene mucho que ver con eso, de qué es la primicia. La primicia en la Biblia habla del primer fruto que el árbol, por ejemplo, el árbol da naranjas, por ejemplo. Ese primer fruto, ese primer sueldo, esa primera parte que gano, ese primer momento, uno va y uno dice, como una ofrenda sacrificial, o como sea, como uno dice, mire, yo me voy a desprender de esto. Pero uno se desprende de algo que Dios le dio al final. Es Dios el que lo ha proveído, entonces aquí lo doy a la obra de Dios. ¿Y para qué lo da uno? ¿A quién se lo da? Lo da a Dios. Porque al final uno entrega algo de lo que Dios ya le dio a uno. Y lo precioso es, lo damos por gratitud, por agradecimiento a aquel que anteriormente dio su vida. Y quiero decir algo antes, es que también todo esto se va para proclamar el Evangelio. ¿Sí? No, si no fuese con nuestra economía, el Evangelio no llegara a lugares donde ha llegado. Y se necesita la ayuda, se necesitan manos, se necesitan hombres y mujeres dispuestos a bendecir la obra de Dios para dar. Y Dios, miren esto, dijo hace muchos años, dijo Gamaliel, si esta obra no es de Dios, se va a terminar. Pero si Dios está en este proyecto, ya saben, en esta empresa de Dios, Dios está. Y cada vez que llega el Evangelio, ¿cuántas traducciones de Biblia no se han hecho? ¿Cuánta gente no ha sido ganada a nivel del mundo? ¿Por qué? Porque han habido hombres y mujeres dispuestos a obedecer, a dar sus diezmos y ofrendas para que el Evangelio sea predicado. Correcto. Yo creo que es una invitación a nosotros como jóvenes a que Dios forme parte también de nuestro proyecto, ¿verdad? Invitar que el Señor, que podamos experimentar realmente. Yo pienso que esto es una experiencia que el Señor nos ha invitado a vivir, ¿verdad? El Señor quiere bendecirnos y a través de nuestra obediencia nosotros podemos experimentar esas cosas sobrenaturales, como el pastor decía. No es solo a través de cosas materiales, sino a través de mi salud, a través de mi familia, a través del gozo, de la plenitud de vida que yo sé que el Señor me quiere dar. Yo estoy honrando también al Señor. Sí, creo que el tema da mucho para hablar, pero también se nos agota el tiempo. Entonces, pero creo que la semilla, bueno, no creo, sé que la semilla ha quedado plantada en los corazones de cada uno de ustedes. Y como decía Livni, permitamos que Dios sea parte de todos nuestros planes, de todos nuestros anhelos, de toda nuestra vida, y que tenga el control absoluto. Porque como también decía hermano William, nosotros damos algo que ya era de Dios, sino que Él nos lo da a nosotros, pero quiere ver el acto de obediencia y de agradecimiento que nosotros tenemos, para que Él venga y gobierne toda nuestra vida. Entonces, solo para terminar, unas últimas palabras. Muy bien. Hace muchos años se me acercó alguien y me dijo, William, si tú no das tu diezmo, si tú no das tu ofrenda y tú dices que no lo das porque no te va a alcanzar, esa realidad va a ser, haz un pacto con Dios, comienza a hacerlo, comienza a orar, comienza a multiplicar y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a comenzar a cambiar, ¿sí? Porque Dios no se queda con nada, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón y tu corazón obediente. Quiero invitar a los jóvenes que prueben, le dan para la escuela, prueben algo, comiencen a hacerse un hábito de darle a Dios. La gente, muchos hablan de los israelitas, hablan de ciertas culturas, de la generosidad.
La generosidad nunca, nunca, pero nunca se queda sin cosecha. Van a cosechar, comiencen a orar y ¿saben qué? Siembren en el reino de Dios, porque es tierra fértil, muchachos. Si siembran en el reino de Dios su tiempo, ahorita alguien dirá, yo no puedo diezmar, siembren su tiempo, vayan, hagan algo por la obra de Dios, vayan, díganle a sus pastores, a su iglesia, quiero servir, quiero hacer algo. Y cuando ya ganen, ustedes preséntense ustedes y aparten una parte de lo que le corresponde para sus ofrendas. Es voluntaria las ofrendas, eso es algo que nace del corazón, pero aparten su diezmo y van a conocer esta naturaleza tan preciosa, sobrenatural, porque dice probadme, probadme. Y cuando uno prueba a Dios, Dios le abre y Dios cumple su palabra. Él tiene el poder para cumplirla y tiene los recursos para cumplirla, ¿sí? Entonces, les invito, prueben a Dios, háganlo. Y van a ver, y le van a contar a los muchachos, me está yendo como nunca lo había soñado. Dios les bendiga. Amén. Para terminar, yo creo que orar al Señor, ¿verdad? Que Él nos dé ese corazón agradecido, ¿verdad? Que si nos encuentra falto de agradecimiento, que Él nos pueda empezar a redarguir, ¿verdad? Para nosotros dar estos frutos de obediencia realmente. Convertirnos en inversores del reino. Creo que muchos nos alegramos cuando sabemos de grandes marcas como Apple, Google, y pensamos, ¿verdad? Yo quisiera invertir porque sé que esa empresa tiene réditos y va a tener buenas ganancias. Pero en el reino de Dios eso sobrepasa cualquier cosa que pueda existir en la tierra. Y qué privilegio es que nosotros podamos sentir que somos siendo parte de esa inversión y de esa gran empresa que no tiene fin, ¿verdad? Entonces creo que sí, orar al Señor, ¿verdad? Para que nos dé corazones agradecidos, que esta palabra, si todavía no ha sido revelada, a nosotros pueda ser revelada, ¿verdad? Así como el hermano lo empezó a hacer y después su hijo, que nuestras generaciones, y tal vez nosotros no vimos ese ejemplo en nuestros padres por muchas limitaciones que pudieron pasar, pero que a partir de nosotros empiece a gestar una generación donde se cumpla eso de dar el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Entonces sí, eso. Amén. Amén. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. De verdad que es súper interesante todo lo que hemos hablado acá. Y pues, jóvenes, sabemos que ha sido bendición también para tu vida, a ponerlo en práctica, a orar y que se nos revele y que Dios abra nuestros corazones también. Que invirtamos bien nuestras finanzas, nuestro tiempo, porque es el mejor lugar donde lo podemos hacer. Que Dios te bendiga.